Hoy vamos a arrancar con de hablar de una fundación que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y un desarrollo muy importante desde hace ya varios años y un poco para transmitir lo que vienen realizando, que es importante tanto para el país como también para algunas ciudades. Hemos convocado a su presidente, estamos hablando de la Fundación Diálogos Estratégicos y nos referimos a Rodrigo Herrera Bravo, a quien le damos la bienvenida en la noche de Sónica Más. Bueno, muchas gracias a tu audiencia también por estar ahí para escuchar. Bueno, te agradecemos especialmente hoy, una noche como esta, que ha sido dificultoso para todos llegar, ¿no? Escuchaba tu introducción y decía, efectivamente, la ciudad impactó sobre mí. Porque si nos siguen por YouTube o por alguna cosa, me van a ver empapadísimo. Bueno, menos mal que llegaste. Yo pensé que te habías quedado varado por ahí. Mala idea para salir sin el auto. Bueno, a Rodrigo nos conocemos hace muchos años, siempre ha trabajado mucho en distintas disciplinas, ahora en una propuesta que tiene también bastantes alternativas, pero con una fuerte presencia a nivel de política exterior, que tiene una mirada hacia todos los fenómenos que pasan en el mundo actual. Y bueno, hoy un poco era que nos expliques cómo nació la fundación, que nos expliques un poquito su actualidad y después iremos puntualmente tocando algunos temas. Cómo no, gracias, Gustavo. La verdad es que cuando creamos la fundación allá en el año 2011, lo hicimos en el convencimiento de que Argentina primero necesita del diálogo, ¿sí? Cosa que se ha vuelto más que patente 14 años después. Bastante lamentablemente. Hoy. Sí, pero bueno, cuanto más difícil es, más interesante el desafío, ¿no? Porque la verdad es que estos discursos de odio en algún caso, discursos de gente que no está dispuesta a escuchar, que no está dispuesta a enriquecer su pensamiento, lo que hacen es revelar patéticamente la necesidad de revertir esa situación a través del diálogo, ¿no? Y por otra parte, del diálogo estratégico, le pusimos así, diálogos estratégicos, porque no queríamos distraer nuestro tiempo en cuestiones que tal vez pueden ser resueltas cuando ya lo estratégico está resuelto y marca un rumbo. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos es, bueno, si nos vamos a dedicar a política exterior, ya hay muchos ONGs, muchos espacios de reflexión, inclusive partidos políticos, que se dedican a las relaciones internacionales con aquellos países que hace años que venimos relacionando, tradicionales, en donde, digamos, el vínculo ya está trazado y en donde la verdad es que a veces hay poco que sumar y poco que agregar. Entonces, nosotros definimos trabajar básicamente en política exterior sobre 3 ejes. ¿Sí? Un eje que es el eje Latinoamérica, que sí, hay bastante, pero no es suficiente, digamos, porque la potencialidad del continente, del subcontinente sudamericano y de Latinoamérica en general es enorme, sobre todo en tiempos en que los recursos naturales, el agua, digamos, son tan imprescindibles para las energías que vienen. Por otra parte, hemos definido, sobre todo a partir de la decisión del actual gobierno de no integrarse, poner foco en BRICS. ¿Sí? Nos parece que es falsa la dicotomía entre Estados Unidos o China, que BRICS no es solo China, ¿sí? Y que los países que han ingresado en BRICS, lejos de pelearse con Estados Unidos, porque podríamos hablar de la India, por ejemplo, digamos que tiene una guerra de aranceles nada más con Estados Unidos, ¿sí? O de Arabia Saudita, o de Emiratos Árabes Unidos, digamos, países que se llevan muy bien con Estados Unidos, ¿sí? Y sin embargo, integran BRICS y esos países más otros países han ganado muchísimo a partir de integrarse a BRICS. Y era una oportunidad importantísima para la Argentina. Bueno, el anterior gobierno había conseguido que fuéramos aceptados y prácticamente una de las primeras medidas del actual gobierno fue rechazar el ingreso, exactamente. Y el otro eje que nos hemos planteado en materia de política exterior es África. Yo te voy a dar un dato que digamos, a ver, nosotros estamos formados de manera eurocentrista, ¿sí? Para nosotros el mundo es el mundo occidental y el resto no existe, pero la verdad es que el siglo XXI marca otra cosa, ¿sí? Así como el océano Atlántico fue el océano del siglo XIX y del siglo XX en gran medida, el océano Pacífico es el océano del siglo XXI. Eso
ya estamos en un cuarto del siglo XXI, ¿sí? O sea, ya no son 3, 4 años. Entonces, el comercio con el Asia-Pacífico es fundamental. Y en la ubicación que tiene Argentina, en el Atlántico, lo que está en el medio, ¿sí?, del Asia-Pacífico y la Argentina es África. Y África es un continente que, por un lado, yo siempre digo, ya dejó de plantearse si va a comer al día siguiente para pasar a plantearse qué va a comer al día siguiente. ¿Por qué? Porque básicamente ha habido muchísimas inversiones chinas, muchísimas inversiones de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, inclusive de Estados Unidos, que han elevado, no digo que hoy los africanos son todos de clase media, ¿sí?, pero que han elevado un poquito la vara y que hoy le permiten a la población africana pensar en consumir alimentos. Y nosotros somos un país productor de alimentos. Claro. ¿Sí? Y por otra parte, también es cierto que África es el continente más joven, ¿sí?, en donde, por ejemplo... Hay mucho para desarrollar. Muchísimo futuro. Claro. ¿Sí? Muchísimo futuro, porque te pongo un ejemplo. Angola, por ejemplo, es un país donde el 45% de la población tiene menos de 14 años. Vos fijate, ¿sí? Etiopía es un país de 130 millones de habitantes, en donde ya por las inversiones de otros países de la red de otras regiones, hoy ya hay etíopes que están preocupados, por ejemplo, por la caída del cabello. Entonces, el consumo del implante capilar es un consumo típico de la clase media. ¿Sí? Sí, me lo vi. Entonces, a ver, pero pongo perlitas como para ilustrar. ¿Sí? Entonces, desde la Fundación hemos ya realizado 2 seminarios, uno en 2024, otro en 2025, sobre África, en donde han venido la embajadora de Sudáfrica, el embajador de Marruecos, el embajador de la República Democrática del Congo, especialistas en la economía de África, ¿sí?, expertos argentinos, y de Brasil ha venido quien diseñó la estrategia de abordaje de Brasil sobre África para el presidente Lula en su primer mandato. João Bosco Monte, actualmente secretario de Relaciones Internacionales de la ciudad de Fortaleza, digamos que fue el padre de esa estrategia. Y te doy un dato más para cerrar. En el mismo periodo en que Brasil abrió 17 embajadas o consulados en África, Argentina cerró 7. Y Brasil también es un país productor mundial de alimentos, es un país que mira del otro lado del Atlántico y lo que observa, igual que nosotros, es África. ¿Sí? Pero bueno, hay una enorme diferencia entre las políticas de desarrollo productivo brasileñas y las argentinas. Hay una enorme diferencia entre la decisión estratégica de entrar en BRICS, de fundar BRICS en el caso de Brasil, y nosotros que vamos, cuando logramos que nos acepten, nos retiramos. O sea, hay una serie de decisiones que no se corresponden con el interés nacional, que eso es lo que nosotros nos preocupa. ¿Y cómo se hace de alguna manera nadando contra la corriente, ¿no?, en la actualidad? ¿Cómo se hace para desarrollar y potenciar todas estas posibilidades que te ofrece el mundo en distintos lugares en un panorama complicado, ¿no? Te diría, por un lado, contamos con la buena voluntad de nuestros interlocutores. O sea, la verdad, por ejemplo, en el caso de BRICS, una organización brasileña que se llama IPEA, que está muy ligada a la Cancillería y al Ministerio de Economía brasileño, nos invitó a participar, pese a que Argentina no es miembro, nos invitó a participar del foro académico de BRICS, ¿sí?, en donde se reúnen los think tanks más importantes. Se equivocaron con nosotros no lo somos, pero bueno, algo por ahí hacemos que les gusta. Entonces participamos en Brasilia en el mes de junio del foro académico de BRICS, y ahora la coordinación pasa a India y ya estamos invitados para ir a India para participar de esta instancia. Hay una voluntad que la vemos en Brasil, la vemos también en Sudáfrica, la vemos en India, por supuesto en China, de que Argentina sea parte si toma la decisión. ¿Sí? Con lo que yo creo que en el caso de BRICS, por ejemplo, hay que mantener viva la llama de, primero, ir construyendo ese contradiscurso que tiene que oponerse al discurso fácil de pensar que BRICS es China y nada más. ¿Sí? O sea que al entrar en BRICS tenemos una batalla contra Estados Unidos. En realidad no estamos
en BRICS, y igual vemos cómo Estados Unidos opera sin ningún tipo de vergüenza. Con lo que, por un lado, hay que convencer, hay que persuadir, hay que discutir, debatir sobre qué beneficios han tenido todos los demás países que entraron a BRICS a partir de que entraron a BRICS. ¿Sí? Ejemplo, Brasil. Trump le puso el 50% de arancel a las exportaciones de Brasil. Brasil se dio vuelta y el 90% de lo que exportaba a Estados Unidos lo colocó en los países BRICS. Rápidamente. ¿Sí? Con lo que la sanción de Estados Unidos terminó impactando muy poco. Ese es un gran beneficio. Otro beneficio, ejemplo, Sudáfrica y Egipto se llevaban muy mal porque competían por el liderazgo en África. ¿Sí? A partir de que Egipto ingresó en BRICS, han resuelto, no te digo todos, pero muchos de los conflictos políticos, no económicos, Sí. de los conflictos políticos que mantenían. O sea, BRICS es una comunidad que no tiene mucho que ver con el anti-norteamericanismo. No es Sí. ideológico, digamos. Es pragmático. Es pragmático. ¿Sí? Buscan el multilateralismo, digamos, es una herramienta de los países más débiles, como en nuestro caso, para enfrentar a los poderosos y para emparejar un poco la cancha. Entonces, digamos, cuando te asiste, digamos, obviamente el sentido común es algo que es subjetivo, ¿no? Es decir, iba a decir cuando te asiste el sentido común, muy ambicioso y soberbio a la vez. Pero digo, cuando tenés razones para argumentar, es un poco más fácil. Sí. Es un poco más fácil. Y después, bueno, como sabés, Gustavo, a mí yo siempre me dediqué a las cuestiones urbanas de las ciudades, ¿no? Sí, En particular de la ciudad de Buenos Aires. Así que una de las tareas que llevamos adelante desde la Fundación, combinando la política exterior con la cuestión de las ciudades, es aquello vinculado a la política turística. Ajá. ¿Sí? La Fundación fue admitida como miembro de una organización mundial que se llama Federación Mundial de Ciudades Turísticas. Y desde allí, digamos, esta organización tiene ciudades, Buenos Aires es miembro de la organización, hay 29 ciudades latinoamericanas, y tiene instituciones, la mayor parte empresas, cadenas hoteleras, cruceros, empresas de cruceros, resorts, parques de diversiones, etcétera, y algunas universidades e instituciones educativas se confundieron con nosotros de nuevo y nos admitieron. Pero en esa organización está, por ejemplo, el municipio de Machu Picchu en Perú. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos cómo convertir esa membresía de la federación en algo beneficioso para la Argentina. ¿Sí? Entonces nos pusimos en contacto con el intendente de Puerto Iguazú y con el gobernador de Misiones y planteamos en la federación que nos ayudaran a hermanar Machu Picchu con Iguazú. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el turismo asiático, sobre todo, Machu Picchu e Iguazú son los dos principales atractivos turísticos de Sudamérica. ¿Sí? Cuando un turista chino piensa en Sudamérica, es como cuando nosotros pensamos en, bueno, vamos a hacer un viaje a Europa. Sí. No decimos vamos a hacer un viaje a Bélgica o vamos a hacer un viaje a Suiza. Decimos vamos a hacer un viaje a Europa. ¿Por qué? Porque es muy lejos, porque no sabemos si vamos a volver, y entonces tratamos de ver la mayor cantidad, por lo menos lo más importante. ¿Sí? Para un chino, para un japonés, para un coreano, lo más importante que hay en Sudamérica es Machu Picchu primero y Catarata de Iguazú después. Claro. Y después el resto, bueno. Con lo que la verdad es que es muy importante realizar un marketing conjunto. ¿Sí? Y también abogamos nosotros y organizamos un seminario allí en Puerto Iguazú en octubre para mejorar la conectividad aérea. Y bueno, tal vez un poco coincidencia, tal vez casualidad, pero bueno, una empresa low cost importante de Sudamérica empieza en el mes de diciembre una ruta nueva que es Lima-Iguazú. ¿Sí? Con lo que, y además China Eastern, una de las principales compañías aéreas de China, comienza a volar Shanghái, Oakland, Buenos Aires, un vuelo casi directo porque es una parada técnica la de Oakland. Con lo que vamos a tener
y en el mes de septiembre del año que viene, Xiamen Airlines, otra línea aérea muy importante de China, también empieza a volar a Buenos Aires. Con lo que vamos a tener un flujo muy importante de turismo asiático y entonces tenemos que prepararnos, ¿sí? Pero bueno, lo que propiciamos y lo que generamos fue el acuerdo de hermanamiento de Puerto Iguazú, de Argentina, con Machu Picchu en Perú, con lo que, bueno, ahora lo que queda es trabajar en forma conjunta, ayudarlos con asesoramiento desde nuestra fundación, ayudarlos a que lleguen al mercado asiático con una oferta conjunta, integrada, en donde el turista asiático pueda volar directamente, ir a Lima, rápidamente ver Machu Picchu y después volar a Iguazú. Y bueno, esperemos que le quede tiempo para Buenos Aires, Rosario o Mar del Plata. Sí, pero en principio... Tenemos tanto, la verdad, que en materia turística, ¿no? Sí. Tanto para mostrar que... La verdad que sí, la verdad que sí. Pero todavía somos muy desconocidos en Asia. Somos muy desconocidos. Entonces, tenemos que aprovechar aquello que nos caracteriza allá. Y bueno, las cataratas son un orgullo, por otra parte, nuestro. Así que, bueno, tal vez con las cataratas, con el tango, con la carne, podamos ir mostrándoles un poquito caminito, el obelisco, digamos, y algunas otras cosas. Bueno, y hay un tema que me gustó mucho cuando hablaste de la Fundación, que es el tema del interés nacional, ¿no? Qué importante esto, que es lo que... Porque las situaciones políticas, todos sabemos que son transitorias, ¿no? Pero los intereses... hay intereses que son permanentes, ¿no? Y así que esto justamente pasa ahí por el interés nacional, ¿no? Así es, así es. Y en política exterior, la verdad es que nosotros solemos quejarnos de las políticas que llevan adelante otros países en relación a nosotros, ¿sí? Pero hay una continuidad. No solo hay una continuidad, sino que además responden a un interés nacional. O sea, cuando Trump plantea algo, lo plantea respondiendo al interés nacional de los Estados Unidos, por supuesto. Vamos, y fíjate que algo que dice siempre mi amigo el embajador Jorge Argüello, en materia de política exterior hacia China, no hay diferencia entre los republicanos y los demócratas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen claro una política que ellos piensan que responde a su interés nacional. ¿Sí? Los chinos, clarísimo, una planificación. Ahora acaban de aprobar el último plan quinquenal. Ellos tienen en claro cuál es el interés nacional. O sea, en el año 2049, China tiene que haber recuperado en el mundo el mismo lugar que tenía en 1849 cuando lo invadieron en la Guerra del Opio. Los primeros 100 años, hasta 1949, fue lo que ellos llaman el siglo de la humillación. En 1949, la revolución, ¿sí? 100 años para la recuperación, ¿sí? Recuperar el lugar que ellos tenían en el mundo. ¿Sí? Clarísimo. Planes quinquenales que van cumpliendo metódicamente. Resultados, sacaron 800 millones de personas de la pobreza. Y acá lamentablemente el interés nacional solo de a veces. Ahora, lo que te digo es, ¿tenemos que volvernos chinos? No, si somos argentinos. Nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene a nosotros. Por eso esta discusión de no, BRICS, no, porque... analicemos, ¿le convino a los países que entraron o no les convino? ¿Mejoraron sus vínculos? Hace falta recuperar el swap. Bueno, claro, pero vos fijate, en el 2023 cuando teníamos un vencimiento de la FMI, ¿sí? Y nadie nos daba crédito. ¿Quiénes nos salvaron? Los árabes, los chinos y la CAF, o sea, Latinoamérica. Sí, justamente. Entonces, eso es el interés nacional. Para nosotros al menos, ¿no? Lo que no quita que no reconozcamos la importancia que tiene Estados Unidos, la importancia que tiene el mundo occidental, Europa. Tenemos programas con España, tenemos programas con Estados Unidos en la Fundación. Tenemos un programa con Inglaterra, pese a que continuamente la cuestión Malvinas está en agenda y siempre estamos buscando la manera de poder plantear a las nuevas generaciones de británicos, porque nuestras generaciones de británicos siempre... Sí, es un caso perdido. Es un caso perdido porque siempre alguien tiene algún familiar o algún amigo o algo que murió en Malvinas del lado inglés, y la verdad es que es muy difícil plantearlo a nivel del pueblo británico, ¿sí? Pero las nuevas generaciones que no vivieron esa instancia,
¿sí? Bueno, ahí hay que trabajar mucho. Es un trabajo de muy largo plazo. Pero si China pudo recuperar Hong Kong y pudo recuperar Macao, ¿sí? Bueno, No hay que perder la ¿por qué esperanza. no? ¿Por qué no? Pero con política. Seguramente. Bueno, Rodrigo, siempre un gusto hablar con vos. Es un primer contacto No, para hablar gracias de a la vos. fundación. Desde ya cuentan siempre con nuestro programa para todas las novedades que quieran difundir en este sentido. Y si tienen que ver también con la ciudad, obviamente que tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Escuchamos a Rodrigo Herrera Bravo, presidente de la Fundación Diálogos Estratégicos. Seguimos en Urbanos.